Para empezar, la tos es un mecanismo de defensa de tu cuerpo. Toser no significa que te vas a morir o que está mal. Significa que hay alguna partícula, algún elemento que está molestando en tu cavidad oral o en tus vías respiratorias. ¿Ok? Si, por ejemplo, eso está un poco más abajo, se estás comiendo y viene un granito de arroz y te entra en el lugar que no debería, esa parte respiratoria no debería tener el alimento ahí. Entonces se activa el reflejo de la tos y lo que empieza es intentar toser para mandar hacia afuera, para sacar ese elemento. Si hay una partícula que se pegó en tu laringe o faringe, la misma cosa. Y ese mediado de la tos visa expulsar partículas extrañas, ajenas, ¿no?, de su trato respiratorio. ¿Está en beleza? Muy bien. Esa tos le clasificamos en una tos húmeda o una tos seca, siquiera productiva y no productiva. En otras palabras, ¿tiene flema o no tiene flema? Porque existen tos de tipo infecciosa y tos de tipo irritativa. Por ejemplo, si usted no fuma y pasa cerca de un fumatérico y el fumatérico lo echa humo en su cara, esa fumaça, esse humo ingresa por tu vía respiratoria y va a producir una irritación. La primera cosa que va a hacer es toser, ¿entendieron? O si usted está en un lugar, por ejemplo, trabajando como bomberito y hay humo y ese humo ingresa a su vía respiratoria, también va a producir tos porque es una sustancia irritativa que le está molestando. ¿Qué le daría al paciente? ¿Ah? Nada, le quitaría de ahí. Solamente le quitaría de ese. No. O sea, le decía, salir de donde está el humo, porque eso te está haciendo daño. Pero si el paciente fue expuesto y esa tos persiste, si es una sustancia irritante que está ahí, le puede producir ciertas quemaduras internas en parte de mucosa. Aí é outra maneira. Pero, só para não perder um. Pero, si ese paciente está con una tos y no es, por ejemplo, es una tos más alérgica o relacionada con un proceso seco que está ahí, alguna cosa que está pegada en la faringe, durante los primeros días no pasa nada. Pero cuanto más tiempo el paciente siga tosiendo con esa tos seca, le va a lastimar la parte de mucosa. Ahí es donde tienes que entrar con antitussivo. Allá, dejar. Ya disminuye el ingreso. Ustedes que se formaron en Grey's Anatomy, ¿asistieron ya? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de April Kemper? Ella fue demitida del hospital una vez, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Le pregunto farmacología, ni idea. ¿En serio? Literalmente, el paciente había estado expuesto en una quemadura, en un accidente, y no fue días, fue horas, ¿no? De hablar de Grey's Anatomy. Y ese humo le irritó, produjo quemaduras internas en mucosa y terminó haciendo un cierre de glotes, porque produjo un edema. Y ese edema le ha hecho al paciente entrar en paro y nada que pudieron hacer consiguió salvar. Ni, ¿cómo se llama el marido de April? Jackson. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los... Pues, si tenés más de 2-3 días, tiene que dar un antitussivo, ¿ya? Pero cuidado, que su docente de semiología tiene que ayudarles mucho en su formación, porque una tos seca no significa que no haya flema ahí. Por ejemplo, les voy a mostrar un video de un paciente que está con una tos. Usted no siente el catarro, la flema saliendo de ahí, pero al realizar la revisión de cavidad oral, le va a ver la flema pegadita en pilares. Y por eso está tosiendo. Si le doy un antitussígeno, simplesmente le estoy cortando la percepción de esa flema. Lo que podría hacer era darle un fármaco que me iba a ser mucolítico para poder destruir. Mucolítico é uma coisa, expectorante é outra. Cuidado também, tem diferença. Para isso, eu vou aclarar. Alguma outra dúvida mais?
Não, com antipossível. Ahorita eu vou explicar a diferença. Mucolítico, lítico de destruir. Então, el mucolítico rompe las cadenas de muco. El expectorante facilita la expectoración, la expulsión. La mayoría de los fármacos son combinados, mucolítico y expectorante. ¿Me entendieron? Hay unos que solo mucolítico, solo te rompe el moco. Hay otros que son solo expectorante. Hay otros que son mucolítico y expectorante. Por ejemplo, ¿conocen el Vic Vaporub, brasileiros? Bolivianos conocen el Bentizan, su primo boliviano? Bentizan o Vic Vaporub, ¿qué es? ¿Mucolítico o expectorante? Solo expectorante. Solo te ayuda a expectorar, a mandar esa flema hacia afuera. ¿Entendieron? Y la acetilcisteína, ella no. Ella es mucolítico expectorante. ¿Entendieron? Sirve como expectorante, facilita la expectoración, la eliminación. Bueno, ¿en qué caso se haría un político o un mucolítico? ahorita vamos a entrar. Por ejemplo, tenés una neumonía, es un mucolítico expectorante. ¿Entiendes? Ahorita vamos a entrar ahí, ¿ya? Entonces, la tos es un alto reflejo de defensa de tu cuerpo. ¿Entendieron eso? Bien. No, descongestionante é outro. Buena pergunta. Quando há congestão nasal, significa que eu tenho uma obstrução, está bloqueado e não consigo respirar. Então, o que dou é uma pseudoefedrina. É um fármaco que estão compostos nos AINES. Quem creu em estão dispostos nos antigripales? Quem em sua tabla agora? Pseudoefedrina é um descongestionante nasal. Que hace a pseudoefedrina? Simula, é um parecido com a adrenalina. Hace vasoconstrição. E ao fazer vasoconstrição, diminui o edema e te dá espaço para respirar melhor. ¿Entiendes? Tiene su tabla, pseudoefedrina, por si acaso. Oi. Acá. Fíjense bien aquí. Ingresa el virus. Y el virus al ingresar por tu aparato respiratorio, yo tengo los pelitos de la nariz, ¿saben cómo se llama? Vibrillas, ¿sí? Pelitos de la nariz, da igual, no soy anatomista. Ya, entonces los cilios, los pelitos de acá, son el primer mecanismo de defensa, no duerma, son el primer mecanismo de defensa para que esse objeto estranho não entre. Digamos que esse objeto consiga ingressar, o segundo mecanismo de defesa é a mucosa, e por ser mucosa, consiga produzir moco. Esse moco que vai fazer, vai tentar atrapar esse agente que está ingressando aí. Digamos que, aún assim, conseguiu passar. Fíjense, acá na parte respiratória intermédia e inferior, eu tenho cílios e moco. E esses cílios fazem um sistema de barrido de abaixo hacia arriba. Então, quando está ingressando a molécula, a partícula, isto me vai fazer movimentos de acá hacia allá, ou seja, de adentro hacia afuera, como um outro mecanismo para ajudar a expulsar caso sobrepasse aí. Sabem que hoje é martes? Sabem que hoje empieza o sul? Vai haver frio, por si acaso. ¿Ya? Hoje é frio, na noite. Se vocês não assistem rádio, tem que assistir. Ouvir, mejor. Então, o que passa é que esse sistema mucociliar se encarga de expulsar hacia afuera. O que vai passar hoje na noite? Frio. E você todo locango sale aí desprotegido, sem estar abrigado. E o que vai passar? Se resfria. Por que se resfria? Porque o frio diminui essa motilidade. Lo deja los pelitos de la nariz o los sistemas mucociliar del tráquea y bronquios más lentos. Y por ser más lento, ese moco consigue llegar hacia abajo. Entonces, las abuelas tienen razón de colocar medias en los pés de los bebés. Sí. ¿Por
Las abuelas siempre tienen razón. Excepto por poner la línea roja acá en la testa, que eso no sirve de nada. Siempre. ¿Y el papelito? También. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que esos mocos, esos cílios, mira, deberían funcionar a ese tono. Y cuando usted consume cosas mucho frías o no te abriga adecuadamente, esses cílios vão perdendo a capacidade e não vão conseguir fazer esse movimento. E ao fazer isso, esse moco ingressa nela. Para poder expulsar um moco em uma situação normal, pode expulsá-lo por tos, estornudos ou gotitas de flúgio. Ei, menino, sou peruano, não? Chileno? Bom, boliviano? Ya. Ei, menino boliviano. Ay. Doctor, perdón. Ahorita. ¿Qué tema tenés que exponer viernes? Va a poner tuberculosis. Tuberculosis. ¿Cómo se transmite? Vamos mal. ¿Quién sabe cómo se transmite? Por las gotitas de flúgio. ¿Ya? ¿Qué son esas gotitas de flúgio? Cuando hablamos, las gotitas que colocamos saliendo. ¿Quién va a preguntar, doctor? Permiso para retirarme. Sin problema. No se preocupe, Ricardo está filmando la clase para todos, incluso los que llegan tarde, o los que saben. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Así que, bufanda, abríguense. ¿Usted va a bailar con los pies descalzos también? Todo. Siga el consejo de la abuela, póngase un zapatito. ¿Ah? Ah, no, del celular la abuela no tiene razón. Eso de no poder jugar Free Fire, ¿qué? Doctor, cuando una persona entra en contacto con uno de cigarrillo y se queda sin respirar muy rápido, ¿es porque es muy hipersensible? Es muy sensible, sí. Está con una reacción alérgica al humo o a los componentes de ese cigarro. Tiene que entrar sí o sí con esquema de anafilaxia. Essas pessoas que são hipersensíveis têm mais chance de se tornar dependentes a seus usos? No, ahí son cosas totalmente diferentes. Cuando hablo de hipersensibilidad, estoy hablando de una respuesta alérgica, ¿no? Cuidado que cuando hablo sensible, estamos hablando en un cultivo, ¿no? Hablando de un fármaco que mejor actúa. Hay una confusión en relación a sensible o hipersensible. Hipersensible significa soy alérgico a tal cosa, pero una persona, por ejemplo, que si yo hablo, teléfono no lo hace esto, el teléfono no le va a pasar nada, pero si le hablo a una persona puede ser que ella se sienta más sensible, más ofendida. Entonces, a eso también le das para decir sobre el sentimiento de una persona, que es más sensible o menos sensible. Entonces, se te confunde toda la cabeza, ¿ya? Ese video te va a ayudar mucho si tienes que hablar de tuberculosis y no estudiaste nada todavía. ¿No? Habla del micobacterio y aquí están las gotitas de flúgio que tiene el bacilo ahí. Un paciente con tuberculosis tiende, o sea, él entra, ingresa y va directamente a la parte de parénquima pulmonar. En el parénquima pulmonar, los macrófagos lo van a detectar ese bacilo. Y lo que van a hacer es intentar fagocitá-lo, comerlo. Como no consiguen, lo que hacen es un granuloma. Lo aíslan ahí y lo mantienen hasta que dure tu inmunidad. Disminuye la inmunidad, entonces el paciente empieza a tener signos y síntomas de tuberculosis. ¿Ok? Y eso me puede destruir completamente el pulmón. No se preocupe que después el doctor nos va a explicar todo sobre tuberculosis. Doctor Castel está orgulloso. ¿Habló? Sí. Bien. ¿Le habló del esquema terapéutico? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. ¿Le dijo que streptomicina ya no hace más parte? Bien. ¿Y quién fue que me escribió en la madrugada preguntando si cuál de ellos era bacteriostático? No fui yo, del otro grupo. ¿Ah? Tuvo uno que me mandó para las 5 de la mañana. Doc, ¿cuál de ellos es bacteriostático? Bloqueado. Les aconsejo, pajarito, siempre que vayan a buscar un tema que no entiendo muy bien, en
YouTube, ponga núcleos y escriba el nombre del tema, ¿ya? Eso le va a ayudar. Los que nunca escucharon esto, esta página produce videos interactivos para pacientes. Entonces ustedes, como toda información, le va a ayudar mucho. ¿Qué está haciendo el mediante acá? Fumando. Fumatéricos. Personas que trabajan cocina en fogón a leña, ¿no? O que están en constante contacto con humo. Mira, a los brasileños que no conocen. Bom, estão liberados, doutora, depende de ustedes. Levantamento, por favor. A los brasileiros que não conhecem, al dia que vayan a Cochabamba, pídele al taxista que te lleve los anticuchos. ¿Está bien? ¿Vieron cómo es? Anchi? Esa babadita. Vayan a comer corazoncito de ganado.